Hoy hablaremos de trenes fantasma. Para ello, vamos a Estocolmo, donde nos encontramos un tren conocido como Flecha Plateada. Este tren, que empezó a circular en la década de los 60, todavía sigue viéndose a día de hoy. Y lo que es más sorprendente es que este tren se ve en una estación que jamás llegó a terminarse. Una estación abandonada durante muchos años, en la cual ningún tren hace parada. Todos los trenes pasan de largo, a excepción de este tren que nadie sabe por qué se para allí. Muchos son los libros, muchos son los relatos, muchas son las leyendas que se están escribiendo en Estocolmo. A decir verdad, nadie puede explicar cómo este tren a día de hoy sigue circulando, después de más de 50 años y teniendo en cuenta que en el momento en el que apareció, pues es un tren que solamente se empleaba pues en algunos trayectos. Cuando se sobresaturaban las líneas, cuando se llenaban de personas, entonces se utilizaba de vez en cuando este tren para aliviar un poco la cantidad de personas que se montaban. Os voy a poner unas fotos para que veáis de lo que estoy hablando. El tren, como podéis ver, tiene una capa de aluminio sin pintar. Es uno de los pocos que está sin pintar. Y bueno, decir que para en la estación de Keimlingen. Es aquí, en la estación, donde se le ha visto, pocas veces, pero se le ha visto parar. Algunos afirman que incluso ha recogido a muertos, que se han visto como sombras y que las puertas se abren y en realidad se abren para que salgan muertos, y para que entren y salgan muertos. O sea, fijaos lo oscura que es la leyenda de la Flecha Plateada. Todas estas leyendas comienzan sobre los años 80. Todas estas leyendas de fantasmas y espectros comienzan ya hace bastante, como podéis ver. Cuando algunos operarios del metro lo veían pasar a horas poco normales, en las que no había circulación. Es decir, por ejemplo, a las 4 de la madrugada, a las 5, a las 3 de la madrugada, y también lo veían pasar por líneas muertas que no conducían a ninguna parte. Más tarde, como suele ocurrir en casi todas las leyendas, estas se diversifican en diferentes versiones. Y como no podía ser de otro modo, el tren fantasma se unió a la estación fantasma. Keimlingen es una estación de metro a las afueras de Estocolmo, que se comenzó a construir en la década de los años 70 y que por historias urbanísticas nunca llegó a finalizarse. Por la estación, en la línea azul a Akalla, pasan multitud de trenes sin detenerse. Según parece, el único que se detiene aquí es la Flecha Plateada, para recoger a incorpóreos pasajeros hacia su viaje perpetuo. Alguna versión de la leyenda cuenta que incluso pasajeros de carne y hueso han llegado a subir al tren, apareciendo años después en alguna otra estación con la sensación de que tan solo hubiesen transcurrido unos minutos en el trayecto. Sea como sea, pese a que el tren se retiró en los años 90, su leyenda sigue cada vez más viva. Alimentada por programas de misterio en la televisión sueca y siempre con un hueco en libros, hoy en día no son pocas personas las que aseguran que todavía ven pasar a la Flecha Plateada a gran velocidad ante sus narices mientras esperan. Un lugar bastante oscuro, bastante tenebroso, en el que perfectamente podría existir algún efecto paranormal. Es muy raro que de un simple tren pues aparezcan todo este tipo de rumores, ¿no? Está claro que algo se ha tenido que ver para que todo esto haya empezado a cobrar vida, ¿no? El hecho de que el tren se pare en una estación olvidada en la que nadie se para, y el hecho de que muchas veces se vean como sombras, como espectros y fantasmas entrando en el tren,
Sin duda ha hecho a muchas personas escribir incluso libros acerca del fenómeno de la flecha plateada.